ciertos lugares para alumnos que no pudieron accesar a la Universidad Michoacana por las vías, digamos, validadas institucionalmente. Hay ciertas vías validadas institucionalmente que se convierten en una ley de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Hay una ley aquí operando y que entonces hay quienes no lograron acceder a la universidad a través de este mecanismo legal. Y bueno, ellos forman un grupo que se llama el MAR, Movimiento de Aspirantes y Rechazados, y bueno, esto sucede año con año. Y bueno, la primera forma de protesta que los jóvenes eligieron fue hacer una toma de las instalaciones de la Universidad Michoacana para demandar los lugares, para demandar que había ciertas gentes que no entraban dentro de esos parámetros que la ley ha planteado, es decir, hay ciertas cosas que están por fuera de la ley y que tienen que ver con una demanda y con un deseo. Eso ya nos acerca un poco a nuestro tema, que hay ciertos deseos que al no ser manifestados ni expresados en un marco legal, aparecen al modo de algo sintomático, que viene como a recordar la verdad que está siendo obturada a través de este ejercicio, digamos, de la ley, ¿no? Entonces aquí es donde encuentro el vínculo. Finalmente los jóvenes estaban solicitando su acceso a la universidad. Desde la autoridad se argumentaba que no había esos espacios y que todo el mundo tenía que seguir la norma, todo el mundo tenía que seguir lo previamente establecido, lo cual incluye la aplicación de un examen que es el examen Ceneval. Y bueno, mucha gente que viene de ciertas comunidades indígenas, pues desde luego que no pasa este examen, que este examen está hecho para las gentes que viven en la ciudad, que tienen acceso a internet, que tienen acceso a más información, que tienen acceso a otro idioma, y gente que queda por fuera de eso no accede a la ley. Hay toda una franja que queda por fuera del orden de la ley. Y entonces, bueno, estos jóvenes decidieron iniciar una huelga de hambre, casi un grito desesperado por hacerse reconocer en su deseo. Y bueno, el desenlace ha sido que paulatinamente se ha ido debilitando el movimiento y ciertas casas del estudiante, que son las que estaban orquestando todo esto, se han ido saliendo paulatinamente y al final ellos siguen excluidos, igual que son excluidos los consumidores de las drogas. Y hay un problema ahí muy importante que me parece que, lejos de dar una solución, debemos de plantear la pregunta. En realidad lo que quiero más bien es plantear una pregunta que dar una respuesta. Bueno, el tema, esto solo fue unos breves minutos, pero parece que venía a hablar de esto, quizás venía a hablar de esto y no lo sabía. Es muy probable eso. Bueno, lo que quería comentar con ustedes era no tanto interrogar la noción de adicción. La noción de adicción no tiene forma de ser interrogada porque hay unos criterios claramente establecidos para decir lo que es un adicto y lo que no es un adicto. Y esos criterios claramente establecidos, bueno, son hechos por la American Psychiatric Association, que es una especie como de amo que dicta todo el discurso que luego la psicología clínica pone en práctica. Yo estudié psicología clínica, aunque no hago psicología clínica. Sin embargo, me interesa cuestionar mi propio campo, me interesa interrogar el propio campo en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Y bueno, la noción de adicción es una serie de criterios que determinan cuando alguien se convierte en un adicto. Más que interrogar la noción de adicción, quiero interrogar aquello que hace posible que alguien pueda ser un adicto, y eso es la categoría del diagnóstico. Es decir, hay un diagnóstico, y de este diagnóstico surge tal o cual patología, en este caso podemos llamarla de adicción. Y luego hay un catálogo previamente establecido, que es el DSM-5, y que en este catálogo ya establecido, bueno, se dice si alguien entra en esta categoría o no. Bueno, lo que yo tengo para decirles hoy es que esta forma de trabajo de la psicología clínica atenta contra la subjetividad de las personas. Que esta forma, lejos de ayudar a que la persona pueda transformar su vida o pueda, llegar a un cambio subjetivo importante, lejos de que eso pase, más bien el diagnóstico enferma a la persona. Lo que tengo para decir hoy es que el modo de trabajo de la psicología clínica más bien apunta a sostener la estructura de amo y esclavo que está presente en toda la realidad social de nuestro contexto. Hay una estructura amo-esclavo operando
el ejemplo que di al inicio en los estudiantes que quieren acceder y en que no se les permite el lugar, pero esa estructura no nada más está ahí, está en todos los grupos que son rechazados, que son segregados, que no se les escucha, que no se les da la voz, está en los zapatistas, está en los maestros de la CENTE, desde luego en los estudiantes de Ayotzinapa, está en todos nosotros. Hay algo acá que Freud encuentra, me parece muy importante, y es que esa estructura, digamos, de amo-esclavo, no nada más está en la realidad social, sino que también está dentro de nosotros. Digamos que todos tenemos una especie de amo operando adentro de nosotros y que se llama el yo, y que este amo, bueno, impide que algo que tiene más que ver con la verdad y con el deseo de cada quien pueda ser mostrado. Y que delante de este choque entre lo imaginario, si se me permite, y lo simbólico, si se me permite, bueno, lo que se forma es un síntoma, ¿no? Ceci ya dijo cómo trabaja un psicoanalista, únicamente voy a puntualizar algunas. Bueno, eso es demasiado. Voy a puntualizar algunas cosas sobre este asunto para contrastarlo con la forma en la que opera la psicología clínica y para mostrarles a ustedes que el diagnóstico y la noción de adicción es un asesinato al deseo y a la subjetividad de las personas. La forma en la que trabaja un psicoanalista es a través de palabras, pero se toman las palabras de una forma diversa a cómo se toman en un diálogo cotidiano. Miren, alguien le cuenta algo a alguien. Para que pueda haber psicoanálisis, lo primero que tiene que haber es un despliegue de la palabra, tiene que haber un discurso. Esa es la primera invitación del analista. Digamos que alguien va a ver a un analista porque sufre y la respuesta del analista es habla, ¿no? Ahí hay ya una gran diferencia con la psicología clínica, porque cuando alguien va a ver a un psicólogo, la respuesta del psicólogo es contesta tales o cuales pruebas. Y a través de esas pruebas es que se va a establecer el diagnóstico. En la psicología clínica tampoco hay mucho, no es nada complejo eso. El proceso psicodiagnóstico es simplemente aplica esta batería de pruebas, luego obtén unos resultados que están previamente estandarizados y luego compagina eso que obtuviste de tus pruebas con el DSM-5 y a partir de este encuentro entre los resultados de la batería psicodiagnóstica y el DSM-5 surge el diagnóstico. Además yo pienso que si uno estudia atentamente lo que dice allí el DSM-5, pues todos nosotros estamos completamente patológicos y delirantes y locos, ¿no? Con lo cual, entonces, aparece luego, lo vuelvo a resumir porque creo que lo dije muy feo. Uno llega con el psicólogo y entonces uno le dice, no, pues vengo a verte porque me siento mal, porque algo no anda bien en mi vida, y entonces el psicólogo le dice, está bien, llena estas hojitas, ponte a dibujar, haz un arbolito, haz una casita, o bien le aplica alguna prueba de inteligencia, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Y su finalidad es llegar al diagnóstico. Y una vez que ha llegado al diagnóstico, pues ese diagnóstico, el especialista, que además está ocupando un lugar muy importante porque está hablando desde la verdad científica. Es decir, el lugar que ocupa el psicólogo en el psicodiagnóstico es el lugar de la autoridad y del amo y de la verdad. Porque se supone que está, digamos, siendo sustentado nada menos que en la ciencia. Me parece que acá hay un ejemplo de lo que Tlaloc nos decía al inicio, de una pseudociencia, o de una especie como de cientificismo que nos hace más bien caer en perspectivas ideológicas, y que la verdadera ciencia me parece está alejada de todo esto. Bueno, la psicología toma el modelo propio de la medicina porque no sabe hacer otra cosa la psicología. Si la psicología no parte del diagnóstico, entonces no tiene con qué trabajar. En otras palabras, la psicología necesita que todos estemos enfermos para poder existir. Si no hay un enfermo, entonces la psicología no tiene razón de ser. Y como el ser humano no siempre está enfermo, pues entonces se le enferma para que pueda seguir existiendo la psicología. Y eso es lo que pasa con el psicodiagnóstico. Se le da, desde el lugar de amo, de autoridad, de ciencia, se le dice al otro lo que es. Tú eres esto. Se le da lo que andaba buscando. Ceci hacía énfasis en su participación en que uno elude siempre ciertas verdades de uno mismo. Hay ciertas cosas de uno que uno no se puede hablar así como tan fáciles, porque es algo que duele, es algo que está cabrón hablar de uno mismo, ¿no? Y que entonces mejor uno se hace pendejo, en vez de hablar de eso, pues uno se distrae con cualquier cosa, ¿no? Y entonces
puede ser una droga, porque tampoco hay que ocultar el lado problemático del consumo. También hay que decir que en el consumo, pues muchas veces, no todas las veces, depende de cada caso y depende de cada persona, pero también hay algo ahí mostrándose, ¿no? ¿Qué? Algo del orden del deseo, quizás, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué tiene que ser problemático eso? No digo que forzosamente lo sea, pero puedes llegar a este desplazamiento del que tú hablabas, en el cual ya no se dice lo que duele, lo complicado, lo duro, sino que más bien se oculta a través de esto, ¿no? Pero esos casos no llegan.